compañeros que se han conectado. Vamos a empezar esta nueva clase el día de hoy. Estábamos hablando finalmente de esta función muy importante que es la función cardíaca y todos los elementos que se relacionan con ella, incluido lo que es el sistema vascular. Entonces, la última vez habíamos mencionado que este sistema vascular finalmente está dividido en los elementos que son la parte arterial, lo que es la parte venosa y el componente intermedio o la comunicación entre ellos a nivel del tejido, de los diferentes tejidos que son los capilares sanguíneos. Además de estos dos elementos, nosotros vamos a ver que existe un tercer elemento adicional que son los vasos linfáticos. ¿Qué son los vasos sanguíneos? Finalmente, los vasos sanguíneos básicamente son un conjunto de tubos conformados por músculo de tipo liso, es decir, músculo de tipo involuntario. Como cualquier elemento muscular, ¿qué capacidad van a tener? La capacidad de distenderse y también la capacidad de contraerse. Nosotros aquí vemos a estos elementos vasculares. Uno va a ser la parte arterial y otro va a ser la parte venosa. Nosotros vemos aquí claramente que los vasos arteriales van a comprender mayor cantidad de músculo en su centro, ¿sí? En su parte interna. En cambio, lo que corresponde al elemento venoso tiene un músculo mucho más delgado, mucho más finito. Pero ambos, al ser elementos musculares, van a tener precisamente la capacidad de contraerse. El músculo arterial, mucho más. El músculo venoso, más bien va a estar enviando la sangre de vuelta al corazón a través de ciertos elementos que nosotros vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Qué más podemos darnos cuenta? Ya a nivel de los tejidos. A nivel de los tejidos nosotros vamos a ver que existe una conexión entre el elemento arterial y el elemento venoso, ¿sí? Entonces esto es importante. A medida que la sangre es dejada en el tejido, al mismo tiempo la sangre es retirada del tejido. Entonces la sangre llega rica en oxígeno, rica en nutrientes y es sacada también con cierta cantidad de oxígeno porque no se utiliza al 100%, pero con también gran cantidad de dióxido de carbono. Entonces es retirada esta sangre a través de los elementos venosos. Nosotros también aquí vamos a ver que como cualquier... ¿una pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora. Bueno, alguien había levantado la mano. Bueno, pero continuando. Entonces nosotros vamos a ver estas cualidades de cada uno de estos elementos. Entonces nosotros vamos a ver que tenemos una denominada túnica interna, túnica externa, un recubrimiento en el interior del músculo que se llama el endotelio. ¿Qué otra característica tienen estos vasos sanguíneos? Por su interior son lisos, completamente lisos. ¿Y para qué tienen esta textura? Precisamente para que la sangre avance a través de estos vasos sanguíneos y no forme coágulos. Entonces eso también es un elemento importante, que este endotelio que se llama es una capa de células internas que le da fluidez finalmente a la sangre, evita que se coagule a este nivel, ¿sí? Nosotros entonces vemos este músculo liso. Tenemos, como digo, la parte más interna, endotelio, capas de músculo, ¿sí? Y finalmente a nivel externo. Tienen una capacidad elástica, es decir, que pueden distenderse y otra vez regresar a su calibre de inicio, tanto lo que son los elementos venosos como los elementos arteriales. ¿Qué otra capacidad tiene? Sobre todo las arterias. Tienen una gran capacidad de
contracción, que inclusive puede dejar, cuando se contrae mucho, sin nada de irrigación en un tejido. Esto se le conoce como el vasoespasmo, que es una vasoconstricción mantenida, como un espasmo muscular cualquiera, una vasoconstricción mantenida y bastante enérgica, ¿sí? Que puede causar bastantes problemas en los tejidos. ¿Qué más vamos a tener? Al ser un elemento elástico, va a tener fibras de elastina, pero también tiene fibras de tejido conjuntivo, de colágeno, que si bien le dan esta capacidad elástica, pero el colágeno también, ¿qué le va a hacer? Resistir a seguir distendiéndose. Entonces eso también es importante a este nivel. En el interior de estos vasos sanguíneos, nosotros vamos a ver que va a fluir la sangre. En el caso de las arterias, va a depender mucho este flujo de sangre de la potencia que suministra el corazón para su movimiento. Pero también depende de qué, de esta constricción que mencionamos, tiene todo el tiempo el vaso sanguíneo. Es músculo y como músculo se contrae. Y básicamente las arterias tienen un tono que se llama el tono vascular, que es una semicontracción. Nosotros también vamos a ver en cambio los elementos venosos. Músculo más delicado, tienen una capacidad también de distenderse mucho mayor. Va a depender mucho el movimiento de este líquido de elementos adicionales, por ejemplo, como son el músculo esquelético. También de que depende mucho su movimiento, de también la gravedad en relación con la sangre. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que si levantamos las piernas, la gravedad que esto produce hace que la sangre viaje desde los pies finalmente hacia la cavidad abdominal. Nosotros también vamos a ver que a nivel del componente venoso, básicamente en lo que son las venas más grandes, tenemos las venas femorales, también tenemos en las venas, en lo que son la vena cava inferior, va a tener un elemento que se le conoce como las válvulas, ¿sí? Estas válvulas, ¿qué hacen? Evita que parte de la sangre regrese una vez que ya subió, básicamente así. Entonces las venas tienen que vencer ¿qué? Finalmente la gravedad para llegar nuevamente hacia el corazón. Las venas de la cabeza no hay mucho problema. Estas bajan simplemente de la cabeza, bajan hacia la vena cava superior y de ahí hacia el corazón. ¿En dónde vamos a tener problemas? En todos aquellos elementos que están en declive o que están más abajo. Estamos con miembros inferiores, es uno de estos elementos que va a generar, en cambio, cuesta arriba tener que subir este elemento sanguíneo. Entonces, parte de evitar que esta sangre se quede acumulada son las válvulas, pero solo existen en vasos de gran calibre, de mediano calibre. Entonces ahí tenemos las femorales. En cambio, en los vasos de gran calibre, nosotros vamos a ver que estos se encuentran a nivel abdominal. Y del abdomen, para que pase a la caja torácica, ¿qué va a necesitar? O estar de cabeza, ¿sí? Nosotros estar de cabeza para que pueda caer la sangre hacia la caja torácica, o un elemento que es la respiración, que es muy importante ¿para qué? Recordemos que durante la inspiración habíamos dicho que tenemos una presión negativa a nivel intratorácico. Y esto, como en un sorbete, va a ser succionar el líquido de la cavidad abdominal hacia la caja torácica y hace que pueda regresar la sangre finalmente hacia el corazón. Entonces nosotros vemos algunas particularidades con estos vasos sanguíneos. Aquí podemos ver también nuevamente todos los componentes de estos dos sistemas. Entonces nosotros tenemos las arterias. Las arterias son elementos grandes con bastante musculatura que tienen una presión alta también, que permite
movilizar la sangre hacia los diferentes tejidos. Por ejemplo, en el caso del diámetro de la aorta, vamos a tener un diámetro total de 3 centímetros, que incluye el diámetro interno de 2.5, más el grosor finalmente de la pared, que van a ser elementos adicionales. ¿Sí? Luego tenemos ya elementos más pequeños, que van a ser hasta de 0,4 centímetros. Entonces la aorta es el que tiene el diámetro más grande, 2.5 a 3 centímetros. Luego tenemos arteriolas más pequeñas, más periféricas, más cercanas a los tejidos, que pueden tener un diámetro de hasta 0,4 centímetros. El grosor de la pared es gruesa, 2 milímetros, y las más pequeñitas, arterias más pequeñitas, hasta 1 milímetro. Si nosotros le cortamos a la arteria, siempre va a tener una forma redonda, y básicamente es por esta masa muscular que tiene. ¿Qué más tenemos? Son elementos que tienen mayor presión, ¿sí? Y que va disminuyendo la presión a medida que van hacia los tejidos. Nosotros también, ¿qué vamos a ver? La arteria que nosotros tenemos que sale del corazón es solamente una, que es la aorta, y va a dividirse más o menos en 160 arterias más pequeñitas, ¿sí? Que van a corresponder a arterias grandes, como la aorta, digamos como lo que son las femorales, por ejemplo, la subclavia. También tenemos a la carótida común, que son arterias grandes, ¿sí? Hasta elementos más pequeños, que van a ser como más o menos, que van a ser bastantes en realidad. ¿Qué tenemos también en relación con la extensión que tienen estos capilares sanguíneos? Vamos a ver que el área, si le cortamos a la aorta, va a tener un área de 4.5 centímetros. En cambio, en el caso de las arterias, si cortamos un tejido de manera transversal, vamos a tener un área más o menos de 20 centímetros cuadrados, ¿sí? Es básicamente la reunión de todos estos elementos pequeñitos, pero como son muchos, a la final suman bastante. Luego tenemos el siguiente elemento. Vamos pasando de arterias grandes a elementos más pequeños que se llaman las arteriolas. Son de menor calibre, tienen una estructura de modo un tanto distinto, proporcionan igualmente, como ustedes pueden ver, menor diámetro en relación con su parte interna. Tienen, si ustedes pueden ver, proporcionalmente a su diámetro, son más gruesas que lo que son las arterias. El grosor de la pared es de 20 micras, ya no hablamos de centímetros, sino hablamos ya de micras. Aquí son microscópicas. Nosotros vamos a ver que son millones de estos elementos que son las arteriolas. Entonces son estos vasos pequeñísimos que entran ya a los tejidos. ¿Qué más vamos a ver? Que en conjunto van a representar una mayor área que la aorta, ¿sí? Y luego tenemos esta zona intermedia, donde ya ingresa el tejido propiamente dicho, que son los capilares sanguíneos que habíamos visto. Igualmente son microscópicos, tienen ya diámetros muy pequeñitos, inclusive aquí son más pequeños que un glóbulo rojo. Entonces el glóbulo rojo, para poder pasar a través de estos capilares, tiene que deformarse, tiene que hacerse más flaquito y pasar a través de estos pequeños capilares sanguíneos. Pero su extensión o su área va a ser bastante mayor. Luego, a partir de estos capilares sanguíneos, se genera una conexión, como habíamos mencionado, con las venas. Las venas van a tener que ir subiendo, básicamente, a diferencia de las arterias que van bajando. Entonces las venas van a tener que movilizar la sangre cuesta arriba hacia lo que es el corazón. Las vénulas, que son las venas más pequeñas, son más grandes, si ustedes pueden ver, que las arterias, porque tienen esta capacidad de distenderse.
músculo no es muy grande, pues tiene la capacidad de distenderse. ¿Qué más tenemos en comparación con las vénulas? En general, nosotros vamos a ver que la cantidad de sangre que hay en las venas es mucho mayor que la cantidad de sangre que hay en las arterias. Por decir algo, en las arterias está el 45% de nuestra sangre, que son 5 litros. En cambio, en las vénulas está el 65% de la sangre, ¿sí? Entonces eso también es importante. Estos elementos tienen la capacidad hasta cierta medida de guardar la sangre para ser movilizada cuando nosotros, por ejemplo, hacemos actividad física, cuando nosotros estamos incrementando la actividad cardíaca. Entonces, después de las vénulas, ¿qué vamos a tener? Las venas. Las venas vamos a ver que igualmente son elementos más grandes, pero que tienen la capacidad de hacerse más grandes o inclusive de colapsarse por completo. En el caso de la vena cava superior, tiene un diámetro de 3 centímetros. Nosotros vamos a ver que estas venas cavas generalmente ya no tienen mayor cantidad de presión, porque son las que reciben toda la sangre y la deben enviar hacia la aurícula. Son elementos que van a receptar finalmente la sangre. A diferencia de las arterias, nosotros recordemos que las venas cavas es una para la parte superior de mi cuerpo, que incluye brazos y que incluye cabeza y cuello, que es la vena cava superior, y otra, en cambio, para lo que es la región abdominal hacia abajo, que es la vena cava inferior. Bien. ¿Qué más vemos entonces? Que también tienen un área mayor en relación con un corte transversal. A diferencia de las arterias, que es 4.5 centímetros cuadrados, nosotros tenemos de vena 18 centímetros cuadrados. Esto también es importante, lo que les había comentado, de que en las venas tengo más sangre que en las arterias. ¿Por qué? Porque tienen un área mucho mayor. Hablamos que las arteriolas, que son los elementos más pequeñitos, tienen 400 centímetros cuadrados. En cambio, las vénulas, que son las venas más chiquititas, tienen 4000 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces esto es importante. Esto también permite ser un elemento de almacenamiento de la sangre. Entonces aquí vemos esta comunicación que estamos mencionando. Entonces, por un lado, vienen las arteriolas con su flujo de sangre, que finalmente también es unidireccional. La sangre viaja del corazón hacia las arterias y finalmente llega hacia los tejidos. No hay vuelta atrás en relación con la sangre arterial. Y por otro lado, tenemos la sangre venosa. Esta hasta cierta medida tampoco va a regresar la sangre hacia las arterias. Viaja también de manera unidireccional hacia arriba, pero se estanca un poco en las zonas de mayor declive, es decir, en las zonas más bajas. Tenemos una especie de estancamiento de la sangre. Y luego tenemos estos capilares sanguíneos, que corresponden al tejido ya propiamente dicho. Y aquí en cambio le vemos en amarillo. Parte de la sangre, o más bien dicho, parte del líquido que finalmente llega al tejido, de cierta medida se escapa una parte del líquido. Entonces esta parte, este líquido que se escapa, que llega a estos tejidos, también es reabsorbida. Y aquí vamos a tener a este tercer sistema que les había mencionado, que es el sistema linfático. ¿Cuál es la característica de este sistema linfático? Maneja presiones negativas. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente va a chupar este líquido extra que se encuentra rodeando a los tejidos. Entonces, a medida que llega la sangre, parte del líquido se escapa, se reabsorbe por estos linfáticos y todos se van a juntar en lo que se llama el conducto torácico. Teníamos el conducto torácico principal y un elemento que era el conducto torácico accesorio. ¿Y esto va a dirigirse hacia dónde? Este líquido después se junta con la sangre venosa para irse
hacia la aurícula derecha. Entonces este líquido igualmente regresa hacia la sangre, es el líquido linfático, que no es un líquido claro, no es un líquido parecido a la sangre, sino más bien es un líquido lechoso que ya vamos a ver después. Tiene este componente de lechosidad porque tiene bastante grasa, que es debido a la absorción de las grasas a nivel de los intestinos. Entonces se entrevera la parte de grasa y va viajando a través de estos conductos linfáticos, para después nuevamente unirse, como digo, con la circulación general. ¿Dudas hasta aquí? Entonces aquí vemos lo que les había mencionado. Las arterias van a tener una presión determinada a lo largo de todas las arterias. Inclusive a medida que van bajando de calibre, siguen manteniendo una presión de bajada, básicamente. Pero acá vemos el elemento venoso. Aquí vemos la red de capilares sanguíneos y vemos el componente venoso. Muy diferente este componente arterial. Vemos que el componente venoso finalmente se encharca hasta cierta medida, se puede decir, la sangre. Y luego es llevada ¿hacia dónde? Hacia lo que es el corazón. Entonces a las venas se les conoce como vasos capacitantes. ¿Por qué son así? Porque son más distendibles, pueden llenarse con facilidad. Nosotros podemos ver eso claramente cuando estamos con los brazos hacia abajo y vemos cómo se van hinchando los elementos venosos. Si pasamos todo el día con el brazo abajo, se ven cómo resaltan las venas. En cambio, ¿qué pasa cuando subimos el brazo? Inmediatamente se descarga esa sangre. En este caso, hacia el corazón se va a descargar esta sangre. Entonces hay un grado de reserva de sangre a nivel venoso. Entonces, si nosotros estamos en reposo, las venas van a contener más o menos el 64% de la sangre. Ahí se encuentra la mayor parte de mi sangre. En cambio, el componente arterial va a tener menos cantidad. Y también otra parte en donde se va a encontrar, a nivel de los capilares sanguíneos. ¿Qué también podemos decir de las venas? Que tienen paredes moldeables. ¿Esto qué quiere decir? Si usted aplasta la vena, esta se colapsa, esta se tapa y no va a llegar sangre ni va a subir sangre. En cambio, ¿qué pasa con la arteria? Si usted le quiere tapar, le va a chocar entre los dedos y usted va a sentir como esta se eleva, ¿sí? Entonces las venas son moldeables, las arterias no. Estas en cambio tienen su propio elemento de contracción. Nosotros también que vamos a ir viendo que las presiones a lo largo de este sistema vascular va a ir cambiando. Entonces habíamos mencionado en el caso de las arterias que nosotros tenemos dos tipos de presiones. Una que se llama la presión sistólica, que es dada por el corazón, por la fuerza que el corazón hace y hace que la sangre choque básicamente contra estos tubos que son las arterias, y que más o menos va a ser desde 90 a 100 milímetros de mercurio. Y eso es la presión que tienen las grandes arterias. Y luego tengo esta otra presión que es producida por el propio músculo de las arterias, por este tono vascular que habíamos mencionado, que suele ser más o menos de 80 milímetros de mercurio. Entonces esta es la presión en cambio que el músculo ejerce sobre la sangre, 80 milímetros de mercurio. Esta en cambio es diástole, básicamente cuando el corazón se está llenando. En cambio, en el caso de las venas, la presión es más o menos de 10 milímetros de mercurio, es decir, que no ejerce mayor presión para dirigirse hacia el corazón. Igualmente,
como mencioné, si yo aplasto la vena, esta no va a dejar pasar, como no tiene mayor presión, no va a dejar pasar hacia la parte que está más allá de la oclusión. Entonces nosotros vamos viendo algunos de estos elementos. Esta presión sanguínea, nosotros vamos a ver que finalmente pasa de las arterias a los capilares, de los capilares un poco hacia las venas. Y a medida que van subiendo las venas, esta va perdiendo esta capacidad. En cambio, ¿qué pasa a nivel torácico? A nivel torácico habíamos dicho que la presión es negativa. Entonces lo que se genera es un efecto de succión hacia la caja torácica. Y esto ayuda para que la sangre regrese nuevamente hacia lo que es el corazón. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Profe, disculpe, la presión de la diástole era de las venas, ¿verdad? La presión, no, por ejemplo, en el caso de las venas no tenemos presión sistólica ni diastólica, simplemente presión, que es de 10 milímetros de mercurio. En cambio, en las arterias relacionadas directamente con la función cardíaca, tenemos una presión cuando el corazón está llenándose, es la diastólica. Esta es de 80 milímetros de mercurio, 60 a 80 milímetros de mercurio. Esta está dada ¿por qué? Por la contracción de esa arteria, que es una semicontracción permanente. En cambio, la presión sistólica es la que el corazón, cuando bombea la sangre, ejerce sobre la arteria. Entonces, teníamos estos 80 milímetros de mercurio, eso no cambia. Pero el corazón, este rato bombeó sangre, y este extra de sangre va a generar obviamente un golpe a nivel de estos vasos sanguíneos que son arteriales. Entonces en sístole, cuando mi corazón expulsa la sangre, la presión arterial aumenta hasta más o menos unos 120 milímetros de mercurio. Igualmente de 100 a 120 milímetros de mercurio. Entonces la presión es arterial, sistólica, diastólica. En cambio la presión venosa, se va perdiendo la presión a medida que van bajando en todos los elementos y se mantiene más o menos constante de 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Es decir, que no tiene mayor presión, y por eso producimos también esta especie de encharcamiento venoso. No sé si quedó un poco más claro esto. Sí, doctora, gracias. Entonces nosotros vamos a ver en la parte venosa. Se puede decir que está dos tipos de compartimentos, dos tipos de espacios. Una que es periférica, que es grande, que es el compartimento venoso periférico. Y una que en cambio es más pequeño, que es a nivel intratorácico, lo que les había mencionado, en donde vamos a tener las venas cavas, básicamente, y lo que es la aurícula del lado derecho. Entonces tenemos el compartimento venoso periférico y el compartimento venoso central. Estos segmentos finalmente tienen una función distinta. A nivel del tórax, ¿qué tratamos de hacer? Succionar la sangre. A nivel del resto del cuerpo, ¿qué en cambio pasa con la sangre? Como que se queda ahí un poco inerte, sin movimiento. Entonces esto es importante también en relación con el regreso de la sangre al corazón. Yo les había mencionado la última vez cuando hablábamos de función cardíaca que si mi corazón del lado derecho empieza a tener que hacer mayor fuerza, porque por ejemplo nosotros fumamos, las arterias de los pulmones tienen mayor presión y el corazón tiene que hacer más fuerza para poder latir. En un momento determinado se cansa, se encharca en el lado derecho, esto repercute en la aurícula derecha y esto va a repercutir y se encharca sangre a nivel venoso. ¿Sí? Entonces esto también es un elemento importante de mi función vascular y de mi función cardíaca. Antes de pasar a esto, nosotros vamos a ver entonces en relación con estas presiones venosas.
Nosotros vamos a ver que las venas, como mencionamos, van a constituir un sistema de baja presión. La resistencia al flujo de sangre es pequeño y en consecuencia la fuerza que tiene para empujar hacia el corazón va a ser mínima. Y depende mucho de, por ejemplo, la gravedad. ¿Sí? A nivel del sistema venoso central, que ya constituirían la vena cava superior, lo que es el corazón, la aurícula más específicamente derecha, a esto corresponde a la presión venosa central, que igualmente no va a tener mayor presión. Si bien es cierto, tiene una presión más o menos de unos 6 centímetros de agua, esta es la presión que va a encontrarse al corazón a medida que ésta se va llenando. Entonces la aurícula se empieza a llenar. Este llenado del corazón de la aurícula genera un poco de presión, pero que tampoco es mayor la cosa. Entonces nosotros estamos viendo que el flujo de sangre desde la periferia hacia el corazón va a depender de otros elementos que no son precisamente las venas. ¿Debido a qué? A esta presión venosa, que básicamente es muy baja. Aquí, por ejemplo, porque aumentan las presiones a nivel de los miembros inferiores cuando estamos de pie. Entonces, obviamente, si yo estoy de pie, a nivel del pie va a existir mucha presión. ¿Por qué? Porque toda la sangre se empieza a bajar. Pero si yo estoy acostado, las presiones se equilibran. Si yo estoy acostado, todas las presiones desde la cabeza hasta los pies van a ser iguales. Y ahí básicamente que voy a tener una presión de más o menos 10 milímetros en todas las partes de mi sistema venoso. También nosotros vamos a ver que al principio del llenado de la aurícula, la presión es de 0. Esto precisamente para que el corazón pueda empezar a llenarse. Entonces nosotros manejamos presiones distintas en relación del movimiento de la sangre. Entonces eso también es importante. Aquí vemos otro elemento en relación con la parte arterial y la parte venosa. Y aquí también que vemos lo que son los sistemas linfáticos. Y todo esto relacionado con ¿qué? Con la parte de también la actividad física. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un grupo de arterias que tienen una presión de 100 milímetros de mercurio. ¿Qué vemos aquí? Este sistema que son los capilares sanguíneos, donde se utiliza la sangre y se devuelve los elementos, en este caso ya con sangre venosa. Y aquí vemos las venas. ¿Qué pasa con estas venas? Hacia arriba no hay presión. Tengo una presión de 0 milímetros de mercurio. Ya cerca del corazón hay poquísima presión. Esto me da como consecuencia que si yo estoy de pie, toda la sangre quede acumulado básicamente en los pies. Y a nivel de los pies, ¿yo qué puedo tener? Una presión de 95 milímetros. Entonces aquí vemos este tubo. Un tubo, si se encuentra de pie, va a tener menor presión en la superficie y va sumando presión, en cambio, a medida que va avanzando. Nosotros entonces vemos que cuando yo estoy de pie, es fácil que la sangre baje y en el pie tenga mucha presión. ¿Qué pasa en cambio si yo tapo este tubo, le tapo el tubo y le acuesto? Yo voy a igualar las presiones a lo largo del tubo. Entonces yo voy a tener presiones, la misma presión a lo largo de este tubo. Eso es lo que pasa cuando yo me acuesto también. Si yo me acuesto completamente recto, yo tengo la misma presión cabeza, la misma presión en los pies. Y si ustedes pueden ver, si ponen su brazo
sobre una superficie acostado básicamente, ustedes claramente ven que sus venas desaparecen. ¿Qué vemos acá también en relación, en cambio, con la estimulación simpática? Es decir, cuando segrego adrenalina, justo antes de hacer actividad física. Entonces yo ya estoy preparándome para hacer la actividad física, ya me emociona hacer la actividad física, yo empiezo a secretar ya adrenalina. Este tiene un efecto directo sobre las arterias, ¿sí? Entonces sí, también sobre qué, sobre la actividad del corazón. Entonces el corazón empieza a latir más rápidamente, las arterias suben también su presión sanguínea para expulsar sangre hacia todos los tejidos. Pero también vamos a ver que va a tener una relación sobre la parte venosa. Si bien es cierto, no es exagerada, no es en gran magnitud, pero también produce una contracción muscular del elemento venoso. ¿Esto qué permite? Permite ir subiendo la sangre básicamente hacia el abdomen y del abdomen hacia el corazón. Esto quiere o se llama mejorar el retorno venoso. Y acá vemos qué pasa durante la actividad física. Durante la actividad física los músculos se van a contraer. Y si yo contraigo el músculo, voy aplastando los vasos sanguíneos, tanto el elemento arterial como el elemento venoso. ¿Y esto qué me permite? Me permite expulsar esta sangre que estaba guardada, me permite expulsarla hacia el corazón. ¿Sí? Entonces eso también es una actividad bastante interesante de mi masa muscular. Yo a través del músculo empiezo a empujar la sangre desde los miembros inferiores hacia lo que es la caja torácica. ¿Sí? En cambio, de la parte superior no hay mucho lío. En relación con la cabeza, si yo estoy de pie, la sangre de la cabeza va a bajar hacia el corazón, la sangre del cuello va a bajar hacia el corazón. Ahí sí tengo problema con los brazos también. Estos se encuentran obviamente hacia abajo. Entonces yo necesito alzar los brazos o contraer la musculatura de los brazos para que estos puedan regresar hacia el corazón. No sé si tienen dudas sobre esto. Profe, una pregunta, y si una persona estuviera de cabeza por mucho tiempo. La sangre se va a ir hacia la cabeza, precisamente, ¿sí? Si una persona, si ustedes han visto cuando alguien se para de cabeza, cómo se empieza a poner su cara. Su cara se empieza a poner roja. Y es precisamente porque se acumula la sangre venosa a ese nivel. Obviamente que del cuello para abajo tenemos mucha más sangre que del cuello, digamos que sí, que del cuello hacia arriba. Pero sí, si alguien se pone de cabeza, se empieza a acumular sangre venosa a nivel de la cabeza. Entonces eso también es interesante. Si estoy mucho tiempo de cabeza, voy a tener acumulación de CO2. ¿Esto qué produce a nivel de mi cabeza? Bueno, ya vamos a ver también un poquito más. Produce que las arterias se dilaten, que se hagan más grandes. ¿Para qué? Para darle más oxígeno a mi cerebro. Entonces esto también es interesante ver. Si alguien permanece mucho tiempo de cabeza, a la final se va a desmayar, se puede desmayar, porque se acumula CO2. ¿Alguna duda más sobre esto? Y doctora, a veces esto puede ser adaptación o algo así. Lo que pasa es que hay ejercicios o bueno, en las competencias de CrossFit, de que esta disciplina a veces se hace, digamos, el deportista se para de manos y obviamente es como si estuviera de cabeza, pero es como que empieza a hacer flexiones de este tipo, solo en esta posición, o sea, con varias repeticiones, y así es como Sí. realiza estos ejercicios. Ahí
incremento del retorno venoso de la capacidad de la respiración. Esté de cabeza, esté acostado, esté de pie. Finalmente, cuando yo inspiro, mi caja torácica va a tener una presión negativa. Y esto sí me va a ayudar, como les mencioné, a chupar básicamente la sangre de un espacio hasta hacia el otro, hacia la caja torácica y finalmente directo hacia el corazón. Entonces hay que controlar mucho la respiración, sobre todo el proceso inspiratorio. Si esa persona inspira profundamente, si va a succionar esta sangre que se encuentra en la cabeza hacia la caja torácica, es decir, hacia el corazón. Obviamente tengo que aprender a respirar y también tengo que adaptarme finalmente a este tipo de actividad física. Hay mucha gente que puede caminar un largo trayecto caminando con las manos. Entonces aquí la persona aprende a respirar. Posiblemente, como mencioné, esto también, si se empieza a acumular mucho CO2 a nivel de mi cráneo, las arterias se dilatan. ¿Para qué? Para darle oxígeno al cerebro. ¿Cuál es el problema en el cerebro? Que se acumule precisamente CO2. Ese es el problema. Eso me puede traer algunas consecuencias. Entonces aquí el asunto es la respiración. Igualmente cuando estoy de pie. En este caso yo necesito movilizar la sangre desde la parte baja de mi organismo hacia el tórax. Y esto también va a depender bastante de la respiración. Entre más intensamente y profundo respire, más voy a chupar la sangre venosa hacia la parte arterial. Entonces aquí vemos, una es por la parte muscular, pero otra también se le conoce como bomba torácica. ¿Sí? Jale el agua. No sé si quedó tal vez clara esta parte. ¿Qué nosotros más vamos a ver? Las arterias. Las arterias también tienen una capacidad de adaptación. Las arterias van a tener receptores de tipo sensorial. ¿Qué van a determinar en cambio las arterias? Las arterias tienen un sensor que, por ejemplo, mide la presión arterial. Mi corazón también, por ejemplo, tiene un sensor que mide la presión arterial. Más específicamente, la aurícula derecha tiene un sensor. ¿Qué más pueden medir las arterias? Las arterias pueden medir la cantidad de dióxido de carbono y la cantidad de oxígeno que se encuentra a nivel de la sangre. Estos tipos de receptores sensitivos se les conoce a los de presión como baroreceptores. Que, por ejemplo, tenemos a nivel del seno carotídeo, que es un abultamiento en la carótida. Y también vamos a tener los denominados quimioreceptores, que miden la cantidad de oxígeno, miden la cantidad de CO2 y también miden la cantidad de hidrógenos que se encuentran en mi sangre. Miden la química sanguínea. ¿Y cómo se le llama a estos? Quimioreceptores, que también se encuentran a nivel de las carótidas. Entonces tenemos seno carotídeo y también la carótida con los quimioreceptores. A nivel de la aorta, ¿qué vamos a tener aquí? Otra vez receptores de la presión, baroreceptores. Desde donde inicia la aorta, lo que es el callado de la aorta. Entonces tenemos estos baroreceptores. ¿En dónde más tenemos quimioreceptores? En la aorta, también en la aorta a nivel del callado. Entonces tenemos estos elementos pequeñitos que son los quimioreceptores. ¿Cómo funciona? Si me falta oxígeno, las arterias se relajan un poco y se hacen más grandes. ¿Qué más pasa si me falta oxígeno? Mi corazón
va a latir más fuertemente, más rápidamente, para poder suministrar oxígeno en mayor cantidad. Entonces yo tengo un vaso sanguíneo más grande para que le llegue precisamente más oxígeno hacia un componente determinado. Sobre todo relacionado con qué órgano. Vamos a ver que es muy relacionado con mi sistema nervioso central, más específicamente con mi cerebro. En mi cerebro también tengo un grupo de quimioreceptores que determinan también lo mismo: oxígeno, CO2, hidrógenos. Entonces, esto determina, además de que yo respire más rápidamente, que las arterias de mi cerebro, sobre todo, se hagan más grandes para llegar con más sangre a mi cerebro y no tener ningún tipo de repercusión. ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué pasa en cambio con la presión arterial? La presión, habíamos mencionado, se relaciona con los vasoreceptores. Si mis arterias, están muy contraídas, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión arterial. Ya no tenemos 80 milímetros de presión, sino ahora vamos a tener 90 milímetros de presión. Esto va a enviar una señal hacia mi cerebro. En mi cerebro, por ejemplo, se van a producir ciertas hormonas que van a hacer que yo orine cada vez más líquido. ¿Para qué orino más? Básicamente para disminuir la cantidad de líquido y así disminuir la presión arterial. ¿Qué más pasa con estas arterias? Se van a relajar un poco. También se produce un poco de vasodilatación. Entonces la arteria se relaja un poco, se hace un poco más grande y con esto cae la presión arterial. Esto gracias a estos vasoreceptores. ¿Qué más pasa también cuando yo estoy con la presión muy alta? Mencioné que tenemos también un vasoreceptor a nivel de mi aurícula del lado derecho. Esta aurícula del lado derecho tiene la capacidad de secretar una hormona que básicamente nos hace orinar más. Se llama hormona natriurética auricular. Esta nos permite a través de los riñones sacar sal y junto con la sal sale agua. Entonces la persona empieza a orinar más de lo normal. Estos son mecanismos compensadores para mantener la presión arterial dentro de parámetros normales. Pero finalmente, ¿cuál es el problema? Las arterias se adaptan a presiones altas. Hablamos que después de 2 días de que yo mantengo presiones altas, estas se adaptan y ya no generan ningún tipo de respuesta. La persona se acostumbró a tener la presión alta, no pasa nada. ¿Sí? En mi cerebro ya no genera ninguna respuesta, mi aurícula tampoco va a generar ninguna hormona y no se van a liberar otro grupo de hormonas. Lamentablemente el cuerpo se adaptó a trabajar bajo presiones más altas. ¿Sí? No sé si tienen dudas sobre esto también. En cambio, ¿qué pasa con lo contrario? Cuando estamos con la presión muy baja. Esto no ocurre habitualmente. ¿Cuándo puede ocurrir que estemos con la presión baja? Por ejemplo, cuando estamos con anemia, por deficiencias de hierro, cuando estemos tal vez con un sangrado, nos operamos, tuvimos un accidente y finalmente perdimos sangre. Esas son posibilidades de pérdida de sangre y eso hace que mi presión baje. Aquí nuevamente, ¿cuáles van a funcionar? Estos vasoreceptores. Entonces determinan que mi presión está baja. Este va a enviar información nuevamente hacia mi cerebro. Y aquí en mi cerebro se van a secretar hormonas. Una de estas se llama la antidiurética, que es para evitar que yo orine.
retengo agua. ¿Para qué? Para tratar de mantener el volumen de sangre y poder tener presión. ¿Qué más se activa? Se activa otro sistema. Esto a nivel ya de los riñones, en cambio. ¿Qué se llama? El sistema renina, es una enzima. Esta se va hacia el hígado y se genera en cambio otra que se llama la angiotensina, que produce vasoconstricción, y otra más se va a producir otra hormona que se llama la aldosterona. Entonces el sistema se llama renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cuál es el propósito de este sistema? Por un lado, hacer que los vasos sanguíneos, en este caso arterias, se contraigan, se hagan más chiquitas y le den más fuerza a la sangre. Pero por otro lado, también permite retener sal, sodio, básicamente. Y si retengo sodio, junto con el sodio siempre se arrastra agua. Entonces retengo sodio y agua. Y eso aumenta la cantidad de líquido que circula a nivel de estos vasos sanguíneos. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que a través de estos sensores arteriales yo voy a regular finalmente la cantidad de sangre que yo puedo ir expulsando a través de mis arterias en este caso. ¿Qué más se secreta cuando a mí me está bajando la presión? Voy a secretar adrenalina. También aquí tenemos los vasoreceptores, le dicen a mi cerebro que activa el sistema simpático. Este sistema simpático libera adrenalina. Las glándulas suprarrenales también liberan más adrenalina y hace que se mantenga la fuerza del corazón. Hace que yo también pueda subir la frecuencia cardíaca y también hace que se suba la tensión arterial. Entonces, este también es un elemento interesante en relación con la actividad de mi corazón, la actividad de mi cerebro y la regulación de las presiones a nivel arterial. En cambio, las presiones venosas, mencioné, se relacionan básicamente con la posición en la que yo me encuentro y son presiones bajas. Nosotros entonces vemos que hay un control bastante grande de lo que es el flujo sanguíneo. Entonces el flujo a través de los lechos vasculares van a estar influenciados por algunos factores. Uno de estos ya mencionamos, los nervios simpáticos, este sistema nervioso simpático. También habíamos visto las glándulas suprarrenales que también secretan adrenalina. Nosotros también vamos a ver que el corazón tiene un grupo de receptores que se les conoce como receptores beta adrenérgicos, que hacen que el corazón precisamente funcione en relación con la adrenalina que se secreta y se haga más potente. Y a su vez esta potencia se ve reflejada a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Qué más vamos a ir viendo? Que si yo secreto mucho adrenalina, se genera mucha resistencia a nivel más periférico. Y esto hace también que trabaje más mi corazón. Entonces esto es importante en relación con el control del flujo sanguíneo. Bueno, después vamos a ir viendo otra cosa también. Hay ciertos órganos que necesitan mucha más sangre que otros. ¿A qué órganos nos vamos a ver relacionados? El cerebro necesita mantener presiones altas y que le llegue todo el tiempo bastante sangre en relación con su peso. ¿Cuál también necesita bastante sangre? Los músculos esqueléticos. Así no esté haciendo nada, yo necesito ATP, necesito oxígeno para mantener el tono muscular. Entonces el músculo también necesita bastante flujo sanguíneo. ¿Cuál más necesita bastante flujo sanguíneo? El propio corazón. El corazón no es capaz, ya les comenté, de metabolismo anaeróbico. Si bien es cierto, puede utilizar cualquier sustrato, pero no es capaz de utilizar el metabolismo anaeróbico.
y se puede lesionar con mucha facilidad. Entonces todos estos órganos necesitan bastante irrigación, tanto durante la actividad física como durante el reposo. Entonces nosotros vemos que hay un control del flujo sanguíneo bastante dirigido a estos órganos. ¿Qué pasa cuando yo hago actividad física? En ese momento no estoy absorbiendo alimentos. Por lo tanto, en ese momento no necesito, por ejemplo, que el intestino delgado, el intestino grueso, estén con mucha circulación. Parte de esa circulación que normalmente en reposo se dirige hacia estos órganos, básicamente yo voy a coger eso y lo voy a distribuir hacia lo que en ese momento se está ocupando: músculo, corazón y cerebro. Entonces yo redistribuyo la circulación de mi organismo. En vez de irse a estos órganos, los llevo básicamente hacia el músculo, ¿sí? Entonces esto es bastante interesante en relación con mi cuerpo, con mis tejidos finalmente. No sé si tienen también una pregunta sobre esto. No, doctora. Entonces nosotros vamos a hablar de esto que se llama el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo, y vamos después a dar un repaso sobre lo que es la presión arterial. Ya habíamos visto algunos de estos fenómenos. Entonces nosotros vemos que el corazón tiene una capacidad de bombear sangre con cada latido, básicamente con la frecuencia cardíaca. Y este volumen de sangre que se expulsa durante la sístole, obviamente se llama el volumen sistólico. Entonces es la cantidad de sangre que yo voy a expulsar segundo a segundo, minuto a minuto y hora tras hora. Yo de sangre tengo 5 litros. Estos 5 litros se mueven todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo se van a mover estos 5 litros. Entonces el gasto cardíaco es la sangre o el volumen de sangre que yo bombeo por minuto por cada ventrículo. Y básicamente es la misma cantidad de sangre que expulso, es la misma sangre que va a llegar al corazón derecho y hacia los pulmones. Entonces nosotros vemos que mi frecuencia cardíaca es de 60, 70, 75 latidos por minuto. Esa es mi frecuencia cardíaca. El volumen de sangre que bombea por latido más o menos va a ser de 70 a 80 mililitros por cada latido. Entonces nosotros vemos 70 latidos por minuto multiplicado por 70 mililitros por cada latido. ¿Qué quiere decir? Que al final del minuto yo he expulsado los 5 litros de sangre a través de mi corazón. 70 por 70 finalmente son 4.900. Entonces esa es la cantidad de sangre que yo expulso en 60 segundos, es decir, en un minuto. Entonces el corazón permite que la sangre circule miles de veces al día. Entonces si tengo 5 litros de sangre cada minuto circulando por todo mi organismo, y cada hora tiene 60 minutos y tengo 24 horas, entonces miles de veces circulan los 5 litros a través de mi cuerpo. Entonces el gasto cardíaco va a ser igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces el volumen sistólico en reposo 70 a 80 mililitros por latido. La frecuencia cardíaca 70, 75
latidos por minuto. ¿Qué pasa durante la actividad física? Durante la actividad física yo voy a incrementar la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que ya no voy a enviar solo 5 litros durante el minuto, sino posiblemente 6, 7 litros que van a recorrer durante ese mismo minuto. Entonces eso es muy importante. El gasto cardíaco se va a relacionar mucho con lo que es la capacidad de mi corazón. Cuando mi corazón no funciona, el gasto cardíaco va a disminuir. Ya no va a enviar 80 mililitros con cada latido, sino va a enviar 50, es decir, mucho menos de lo normal. Eso va a hacer que yo, que si tengo insuficiencia cardíaca, ni siquiera pueda dar unos 10 pasos, que ya me agoté, que ya me cansé. Entonces, esto del gasto cardíaco va a reflejar qué tan eficiente finalmente es mi corazón. Entonces nosotros vemos que el volumen total de sangre va a ser aproximadamente de 5,5 litros, es decir, más de lo que tengo de sangre a nivel de mis arterias. Recorre miles de veces. Entonces, ¿qué quiere decir esto también? Que mi ventrículo izquierdo y también el derecho hacia los pulmones va a bombear el equivalente del volumen sanguíneo total durante cada minuto. Y esto nos vamos a ver, se relaciona con estos sistemas de regulación, tanto a nivel arterial como a nivel cardíaco. ¿Qué otra cosa es importante en relación con este gasto cardíaco? Es muy importante estos 3 elementos que nosotros vamos a ver. Uno se llama la precarga, otro se llama la contractibilidad cardíaca y otro se va a llamar la poscarga. ¿Qué es la precarga? La precarga es la cantidad de sangre que le llega hacia las aurículas. ¿Sí? Es decir, la sangre que regresa desde las venas. A eso se le conoce como la precarga. ¿De qué depende de la precarga? De que las aurículas se puedan relajar de manera adecuada. Es decir, que no se genere presión alguna durante el llenado de las aurículas. ¿De qué más depende la precarga? De que el elemento venoso pueda expulsar hasta cierta medida toda la sangre que tiene ahí estancada hacia el corazón. ¿Sí? Entonces, si yo me pongo a hacer actividad física, habíamos dicho que los músculos aplastan a las venas y esto permite que esa sangre acumulada regrese finalmente hacia lo que es el corazón. ¿De qué más depende la precarga? De la capacidad que tiene mi tórax para tener una presión negativa durante la inspiración y básicamente succionar esa sangre extra hacia la caja torácica. Entonces, entre más sangre le llegue al corazón, este también va a ser capaz de bombear esa sangre. Entonces, la precarga se relaciona con el llenado de las aurículas, básicamente, y permite el regreso de la sangre hacia la caja torácica. Luego tenemos solamente la contractibilidad cardíaca. Mi corazón late con una fuerza determinada, mi corazón es capaz de toda la sangre que le llegue, toda esa sangre expulsarla finalmente hacia los tejidos, para que no se quede estancado nada. Mi corazón entonces trabaja en relación con presiones arteriales, en relación también con la cantidad de sangre que le llega. Habíamos hablado de esta ley de Frank-Starling. Entre más se distiende el corazón, con más fuerza se va a contraer. Entonces, muy importante la contractibilidad cardíaca. ¿De qué más depende la contractibilidad cardíaca? Este sistema denominado sistema nervioso simpático. Adrenalina, noradrenalina.
eso, que hace que el corazón lata más fuerte. Y luego tenemos la otra parte que es la poscarga, es decir, la fuerza que yo tengo que vencer para enviar esa sangre hacia los diferentes tejidos. La poscarga, ¿con qué se relaciona? Se va a relacionar con las arterias, con la presión que hay a nivel de las arterias. Entonces, si por ejemplo, una arteria está más cerrada de lo normal, mayor presión, ¿qué le toca hacer al corazón? Trabajar mucho más duro. Y eso a la larga resulta, habíamos visto, en un problema grave. Entonces, la poscarga va a depender de estas presiones a nivel de las arterias y las presiones también ya a nivel de los tejidos, es decir, presiones periféricas en los tejidos. Entonces, precarga, cómo se llena el corazón, contractibilidad, cómo funciona mi corazón, y poscarga, hacia dónde debo enviar esa sangre y las presiones que tengo que vencer. ¿Qué más tenemos? Tenemos finalmente entonces la regulación de este volumen sistólico, la cantidad de sangre que yo expulso por minuto. El volumen sistólico va a estar regulado por tres variables. Por un lado, tenemos el volumen al final de la diástole, es decir, cuando los ventrículos se terminaron de llenar. ¿Qué más tenemos? La resistencia periférica total, es decir, desde estos vasos grandes, aorta, hacia los vasos más pequeñitos que ya se encuentran en los tejidos. Esa es la resistencia periférica total. ¿Qué más vamos a tener? También la impedancia al flujo de sangre, es decir, la capacidad que tiene esa sangre para recorrer estos tubos finalmente, que son las arterias. Y también de qué depende mucho de la fuerza y de la contracción de los ventrículos. Ahora, nosotros, ¿qué más debemos tomar en cuenta en relación con cómo se mueve la sangre? Ustedes saben, ¿qué pasa con un elemento líquido, agua simple? ¿Esta se mueve rápidamente o se mueve lentamente? Perdón, doctora, ¿puede repetir? ¿Qué pasa con el movimiento del agua? Por ejemplo, a través de una manguera. Y si yo le cojo la manguera de pie, si yo le pongo agua, ¿esta se mueve rápidamente o se queda por ahí estancada? Rápidamente. Se mueve rápidamente, ¿no es cierto? La sangre, además de agua, que se llama el plasma, ¿qué más tiene? Tiene glóbulos, glóbulos blancos, glóbulos rojos, va a tener plaquetas. ¿Esto qué significa? Que ya no es tan líquida, que va a tener un espesor, que va a tener una viscosidad determinada. ¿Sí? La gelatina es un elemento finalmente casi sólido. Y esta, si yo le quiero hacer pasar por un sorbete, esta no va a pasar. Igualmente la sangre, entonces, no es completamente líquida, tampoco es como la gelatina, completamente sólida. Es un elemento viscoso, intermedio de viscosidad. ¿De qué depende la viscosidad? Como mencioné, de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos, de las plaquetas y también de proteínas que hay a nivel del plasma sanguíneo. Entonces esto hace que sea un elemento más difícil de mover que el agua. Y esto también que determina que yo necesite mayor presión para mover este líquido viscoso. Esto también que me puede afectar. Aquellos pacientes que son fumadores crónicos tienen una sangre más viscosa, ¿sí? ¿Y qué va a tener que hacer su corazón para mover esa sangre más viscosa? Va a tener que generar mayor fuerza cardíaca. Esto también va a pasar en aquellas personas que viven en las alturas. En las alturas también la sangre es más viscosa. Esto hace que su corazón tenga que trabajar más fuertemente para poder expulsar esta sangre. Entonces, uno de los elementos
que también determina la presión arterial, que ya vamos a ver despuesito, es la viscosidad de la sangre. En cambio, ¿qué pasa en una persona que tiene anemia? Su sangre va a viajar más rápidamente, no tiene ningún lío en relación con esto. Su corazón va a tener que hacer menos fuerza también para poder expulsar esa sangre. El corazón, por ejemplo, en un paciente que tiene anemia, si solo tiene anemia en relación con la cantidad de glóbulos rojos que tiene, o también, bueno, que básicamente es eso, van a tener presiones disminuidas. El corazón va a trabajar más, pero ¿por qué? Porque para mantener, por ejemplo, el gasto cardíaco que habíamos mencionado, van a tener que expulsar más veces esta sangre que es baja en oxígeno, ¿sí? Entonces, un paciente anémico, la presión baja, en cambio la frecuencia arterial sube. Un paciente, en cambio, con viscosidad exagerada de la sangre, vamos a tener que la presión arterial sube, la frecuencia cardíaca va a mantenerse, pero la potencia del corazón va a tener que aumentar, ¿sí? Entonces, algunos factores van a tener repercusión sobre este volumen sistólico. ¿Preguntas hasta ahí, tal vez? No, profe. Profe, disculpe, ¿podría repetir lo que era la resistencia periférica total? Ya. Entonces, la resistencia periférica total, ¿a qué se refiere? A la oposición que tienen estos pequeños vasos sanguíneos, sobre todo lo que son arteriolas, lo que son ya capilares sanguíneos, a mover la sangre. Entonces ahí hay como van disminuyendo de tamaño, se van haciendo también más gruesitos, ahí hay básicamente un cierto grado de impedimento para hacer que circule la sangre, ¿sí? Y esto va a hacer que repercuta ¿hacia dónde? Hacia las arterias más grandes, hacia las arterias pequeñas, de mediano y de gran calibre. Entonces, entre la parte periférica, si se resiste mucho al flujo, esta va a repercutir finalmente sobre las arterias grandes y a la final sobre el corazón. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Mi corazón va a tener que trabajar más duro para poder vencer esa resistencia. Tiene que enviar la misma cantidad de sangre, 5.5 litros durante el minuto, pero ya no lo va a hacer con una fuerza normal, se puede decir, sino va a tener que incrementar mucho más su fuerza. Esto va a pasar con esta que es la resistencia periférica total. Y esto también, como les mencioné, esto de la resistencia periférica se relaciona también con la viscosidad de la sangre. Entre más viscosa la sangre, más resistencia va a tener a moverse. Entre más fluida la sangre, menos resistencia. Doctora, yo otra pregunta. Dígame. En el cuestionario que usted nos mandó a llenar, está en la pregunta 8 que dice que expliquemos lo que son estos factores que intervienen en el ritmo cardíaco, y también nos da que expliquemos lo que es el gasto cardíaco y lo que es el volumen sistólico, que en eso ya está un poco más comprendido por lo que usted nos acaba de explicar, pero también nos dice, o sea, que detallemos lo que son estos factores que intervienen en el ritmo cardíaco, y entonces estos intervenirían, o sea, lo que es el flujo sanguíneo, presión arterial, frecuencia cardíaca. Eso sería lo que iría incluido en esa pregunta. En el ritmo cardíaco también iría estos datos adicionales que son el sistema nervioso simpático, ¿sí?, que les había mencionado, y también estas hormonas como adrenalina, noradrenalina, que se catecolaminas, que se relacionan más con la frecuencia cardíaca. Entonces nosotros vemos que hay muchos factores que se relacionan con la actividad del corazón. Unos son determinados por la sangre, otros por los factores intrínsecos del corazón, que ustedes saben que tiene un automatismo
que tiene una fuerza de contracción determinada, que tiene un ritmo determinado. Mencionamos esta ley de Frank-Starling. Entre más sangre le llega al corazón, estas fibras musculares tienen la capacidad de contraerse con más fuerza. Pero también tenemos estos elementos adicionales de regulación cardíaca. Sistema simpático, básicamente, ¿sí?, que actúa a nivel del corazón y también actúa a nivel de las arterias. Y todo esto regula mi actividad cardíaca. ¿Sí? También tenemos ahí el sistema parasimpático, que es otro de los sistemas que en cambio va a ser lo contrario que la adrenalina. Disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la potencia del corazón, disminuir también esta contracción vascular. Entonces, todas estas interacciones entre muchos elementos influyen en cuánta cantidad de sangre mi corazón envía a todas las partes de mi organismo. También de qué depende el control de la sangre a través del corazón. ¿De qué tanto metabolismo estoy teniendo? ¿Sí? Básicamente, si soy una persona, más bien dicho, si tengo un metabolismo alto, es decir, que necesito muchas energías para mantenerme inclusive en reposo, ¿yo qué voy a necesitar que haga mi corazón? Que trabaje más rápidamente. Si en cambio tengo un metabolismo muy lento, ¿qué va a pasar con mi corazón? Asimismo va a trabajar lentamente. ¿Por qué? Porque no necesito mayor cantidad de recursos energéticos. ¿Sí? Entonces eso también influye en lo que es mi actividad cardíaca. Esto pasa con los deportistas. Los deportistas se van adaptando en relación con el metabolismo. Cuando ellos están en una competición, su metabolismo se acelera. Entonces, ¿qué hace el corazón también? Acelera su actividad. ¿Qué pasa en cambio cuando ellos están en reposo? No están entrenando, están en completo reposo. Su metabolismo es bajito. Básicamente hibernan cuando están en reposo. No quieren utilizar mayor cantidad de energía. Y eso también influye al corazón. Su corazón va a latir más lentamente, más débilmente también. Entonces va a generar estos procesos de adaptación a la actividad física. Ya, doctora, muchas gracias. ¿Tienen alguna otra duda? Aquí tenemos esta gráfica, lo que les habíamos estado mencionando sobre la parte de las venas. ¿Sí? Nosotros, ¿qué podemos ver? ¿Cómo se distribuye finalmente esta sangre a nivel de los elementos venosos y las arterias, el corazón, la circulación pulmonar y lo que son los capilares sanguíneos? Nosotros mencionamos que las venas van a tener casi toda la sangre, ¿sí?, la mayor parte de la sangre de nuestro cuerpo. Son elementos de guardar sangre en este caso. Las venas van a tener entre el 60 al 70% de la sangre. Ahí va a estar almacenada. ¿Cuánto tiene el corazón de esta sangre? Del 8 al 11%. ¿Cuánto tienen los pulmones? La circulación pulmonar, del 10 al 12%. Si bien es cierto, hacia el corazón van a llegar los mismos 5 litros que llegaron hacia el resto de mi cuerpo, van a llegar al corazón, pero solo se va a quedar ahí del 10 al 12%. ¿Sí? En el corazón es chiquito, pero vean cuánta sangre tiene, del 8 al 11%. Las arterias sistémicas del 10 al 12% y el conjunto de capilares sanguíneos del 4 al 5%, es decir, que la sangre se quede a nivel de los tejidos. El resto, en cambio, se encuentra a nivel venoso, entre las venas de gran calibre y las venas de mediano y pequeño calibre. Entonces, esto es lo que habíamos mencionado, lo que es la parte
la capacidad venosa para guardar sangre. ¿Para cuándo? Para cuando yo las necesite. Esta es la gráfica en reposo. Ya vamos a ver después qué pasa cuando yo hago actividad física. Este elemento venoso se reduce y aumenta la parte arterial hacia el corazón, pero también hacia lo que es la masa muscular. También incrementa, no proporcionalmente hablando, pero sí incrementa, por ejemplo, la cantidad de sangre que le llega a mi cerebro. También la cantidad de sangre que va a llegar a mis pulmones. Entonces nosotros vamos a ir viendo esta distribución de la sangre a nivel de cada uno de mis sistemas. No sé si tienen otra duda. No, profe. Vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Doctora, un favor, no sé si nos podrá subir las clases de la anterior semana para hacer un repaso y preparación para la prueba del viernes. Ya. A ver. No sé si yo creo que ya les subí o es que no pueden ver los videos. Porque yo creo que ya les había subido hasta lo que es la actividad cardíaca. Ya les reviso con todo. Eso que Ya, les había preguntado la otra vez, que si ustedes pueden ver los archivos que están en videos, en este caso están como videos del sistema, de sistemas. Porque a mí me da la duda, porque a veces quiero entrar como estudiante y no puedo acceder al video. Entonces eso quería ver si Sí, ustedes profe, hay algunos videos que no deja reproducir. y se pueden descargar tal vez. No, Ya voy a ver, ya voy a solucionar este problema que veo que creo que tengo. Bueno.